¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Red Cristiana. Una vez más te doy la bienvenida y hoy te voy a leer el artículo que escribí que se llama ¿Puede un cristiano ser socialista? Dice que tal vez usted lea el título de este artículo y de inmediato piense que lo que estoy afirmando es que un cristiano no puede ser socialista. Lo cierto es que esta afirmación sería un gran error. Porque claramente hay una corriente cristiana, la cual se le conoce como el socialismo cristiano. Y efectivamente tiene seguidores que son hijos de Dios. El socialismo cristiano posee como fundamento el acogimiento de los principios del socialismo y del cristianismo. El socialismo cristiano cree que el capitalismo es idólatra y tiene sus raíces en el pecado de la avaricia, lo cual puede ser cierto porque este pecado lo condena la Biblia. Los socialistas cristianos identifican la causa de la desigualdad como la codicia que asocian con el capitalismo, respaldado o respaldando la economía de izquierda sobre la base de la Santa Biblia. Una de las marcas que debe tener un verdadero socialista cristiano es una vida de oración austera y libre de excesos. El socialismo cristiano dista del pensamiento demócrata cristiano, el cual es una rama del conservadurismo, que tiene sus orígenes en el pensamiento de figuras tales como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y Luigi Turso, y en la doctrina social de la Iglesia Católica y en la ética social del protestantismo. Entendiendo como ética social protestante el movimiento político religioso que propone a las personas dedicarse al trabajo en el mundo secular, desarrollando empresas y participando en el comercio y la acumulación de riqueza para la inversión. Uno de los mayores exponentes de la ética social protestante o de la ética protestante fue Max Weber, un sociólogo, economista y político alemán, quien en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo dejó claro que el capitalismo en Europa del Norte evolucionó cuando la ética protestante influyó en gran número de personas. Para Weber, el cristianismo fue uno de los aspectos más importantes que influyeron en el desarrollo de las culturas occidentales y orientales. Como cristiano reformado y calvinista que soy, me considero un demócrata cristiano, por lo cual mi tendencia política se inclina hacia los movimientos de derecha no extrema. Ahora, el problema de la izquierda actual o del socialismo del siglo XXI es que está súper divorciado del socialismo cristiano, por la sencilla razón que sus líderes y muchos de sus adeptos siguen filosofías huecas, como lo dice Colosenses 2.8. Por ejemplo, el animalismo, el progresismo, el homosexualismo, el feminismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no viven una vida austera y piadosa como este socialismo cristiano pues exige. Hoy vemos que el resultado de este nuevo socialismo del siglo XXI es una destrucción de las naciones donde éste se anida. Un ejemplo claro y palpable es Cuba y Venezuela, países con muchas riquezas culturales y naturales, pero completamente destrozados por sus administradores que se inventaron revoluciones donde satanizaron a otro o culparon a otro para ellos lavarse la conciencia mientras se llenaban los bolsillos de dinero y ponían al pueblo a pasar hambre. En Cuba, por ejemplo, se entiende el imaginario, se tiene el imaginario de un bloqueo,
por parte de los Estados Unidos de América. Pero la figura sancionatoria que puso Estados Unidos a Cuba no fue un bloqueo, sino un embargo. Pero como el fin es crear adeptos indignados, muchos se creen el cuento del bloqueo sin averiguar. Hoy, en Cuba, no se produce casi nada. Las empresas no funcionan. Y la economía vive de la remesa que envían los cubanos que están en el extranjero. ¿A quién se las envían? A la familia de ellos. A gobiernos nefastos como el cubano, le es más fácil seguir oprimiendo al pueblo con el fin de que se vayan o salgan y envíen las remesas, que desarrollar empresas para levantar su economía. O sea, ellos están más enfatizados en que el cubano se vaya, mande dinero, pero no desarrollan empresas. Si el gobierno cubano fuera bondadoso, así sea un poquitico, podría ser algo así como Aruba. O sea, podría ser la estrategia que hace Aruba comercialmente. Pues nadie realmente tiene bloqueado a Cuba. Al punto que salen tanqueros, barcos de Rusia, de China y de muchas partes, y hay líneas aéreas que llegan a Cuba completamente. Es más, aquí en Colombia le venden a uno el paquete para ir a turistear a Cuba. Entonces Cuba no está bloqueado realmente, como hacen creer, ¿no? Eh, Dice que este artículo, digo aquí que en nuestro país Colombia, después de la marcha el domingo 21 de abril, el domingo pasado, pues quedó completamente claro dos cosas. La primera es que no estamos de acuerdo con el gobierno actual y la segunda, pues, que no deseamos nada que tenga que ver con el socialismo del siglo XXI y menos ser gobernados por personas como el actual presidente que hace parte de la izquierda extrema. La gran mayoría de colombianos realmente deseamos un desarrollo de nuestra nación. Y con solo ver el panorama, por ejemplo, de China, de USA, de Estados Unidos, de Corea, de Alemania, etcétera, hemos entendido que una nación se desarrolla cuando su empresa privada crece y cuando la estatización de la economía es mínima. Es mínima. Tiene que haber algo, pero muy mínimo. Los cristianos de hoy debemos orar a Dios y clamar a Él porque nuestras naciones sean realmente países demócratas cristianos, donde el desarrollo sea constante, donde podamos competir en el mercado global como hoy se requiere, donde la educación y el trabajo duro de las personas sea nuestra filosofía de desarrollo, creer y compartir que el socialismo del siglo XXI, que es lo mismo que la izquierda extrema, es la solución de una nación, es creer, por ejemplo, que un tiburón podría vivir sin ningún problema en el planeta Marte. Entonces, para concluir este video, ¿puede haber un cristiano socialista? Sí, claro, pero mientras sea el socialismo cristiano, no el socialismo del siglo XXI, no la izquierda actual. Está muy divorciado este movimiento político o este movimiento absurdo de lo que es Cristo y de lo que son los preceptos bíblicos. Te invito a volver a leer el artículo y a que estudies y te informes sobre este panorama, ¿no? Porque a veces caemos sutilmente en filosofías huecas y creemos que esa es una verdad. Que Dios te bendiga y hasta un próximo video.